Y bueno, que los patitos, vamos a hablar de algo informático. Ayer hablamos respecto de el tema del colegio y de este número que está escrito en principio en máquina de escribir, a pesar de que hay algunos elementos que están hechos a mano. Esto está escrito con máquina de escribir. em, esto En cambio, ahora pues nos podremos encontrar con cosas hechas a mano, como por ejemplo esta encuesta con los gráficos o el tema este de los pasatiempos hechos a mano. En aquel tiempo, el hecho de hacer las cosas a máquina de escribir todavía era algo en ese periodo transitorio que era relativamente normal y hacer caligrafía, hacer elementos a mano, lo cual era interesante porque, como dice Alberto Pleguezuelos, cuando, por ejemplo, en el dibujo técnico, cuando tratas de hacer el dibujo en el ordenador, ahí tienes toda la situación respecto de si fallas, no hay problema, se va corrigiendo, por lo cual no tienes esa presión, entre comillas, a la hora de tratar de hacerlo bien desde el inicio. Eh, Tratar de ser mejor en la situación de escasez. Lo digo, por ejemplo, porque, y saltando respecto de estas situaciones, por ejemplo, en la nueva generación, la serie Star Trek con Jean-Luc Picard, Riker, con Diana Troy, con Wesley Crusher, con todos los que conformaron esa nueva generación, desde el 87 hasta el año 94, si no recuerdo mal. Hubo un momento del año 88, casi al principio, que hubo una huelga de guionistas, con lo cual no era posible producir más documentos a la hora de generar el guión. Con lo cual buscaron algunos elementos desechados y algunos fue bueno a la hora de tratar de poner en situación, es decir, algo que también había pasado en la serie original, en el ámbito, por ejemplo, del fondo, y que podría remitirnos también a Roger Corman respecto de aquella película de la tienda de los horrores, la pequeña tiendita de los horrores, que encontró primero el escenario y después ideó algo que pudiera estar en ese escenario que iba a ser y tener disponibilidad para él solamente un fin de semana. Y rodar una película solo en un fin de semana. Ahí ciertamente tenemos un elemento que, volviendo hacia atrás, el tema de reciclar escenarios, pasó también en la serie original de Star Trek, respecto de escenarios de otras series, que pudiera remitirnos a westerns, a películas policíacas, a elementos que estaban en otras realidades, pero que luego, teniendo en cuenta el viaje desde el futuro a escenarios alternativos, pudieran encajar en la narrativa de la serie de Star Trek de Gene Roddenberry. Eso se puede ver en esos episodios de las 3 primeras temporadas, que en principio había esa vinculación con esos 5 años de exploración espacial, porque se tenía la idea de que fueran 5 temporadas. Todo el mundo sabe que luego se terminó esos 5 años con un elemento animado, con esas 2 temporadas intermedias, antes de poder hacer lo que fueron las películas con la primera de Robert Wise, que sobre todo le debe mucho a George Lucas y su Star Wars de 1977 y su éxito, claro. Tener esta vicisitud nos retrotrae a ese tema del dibujo técnico. Cuando uno tiene que coger el rotring y hacer el dibujo en papel, es complicado porque si tienes un material exiguo, tienes que hacerlo bien, o si no, tienes que estar haciendo recambios y en aquel momento había que utilizar el Tipex, eso quedaba un poquito guarro y por tanto casi tendrías que tirar el papel, volver a hacerlo desde el inicio y eso es un coñazo, con lo cual tienes que hacer una visualización interna tuya respecto de cómo encajar las piezas antes de ponerla en el papel y eso, evidentemente, es un proceso mental que debes de implementar e impulsar. Esto que tenía cierta lógica, parece que con la utilización del ámbito de las comunicaciones, ordenadores y todo esto, parece que estas generaciones van directamente al medio digital
y no tienen ese paso intermedio respecto de lo que había sido, por ejemplo, en el tema de la escritura, el tema de hacer sobre un papel escrito o sobre máquina de escribir, en el que también si escribías mal y ahí las teclas impulsaban un cacharro que impactaba en la cinta de la cinta, con lo cual si tenías un error tipográfico, era complicado porque ¿cómo hacías para deshacer o desandar el camino cuando habías estado tecleando? Esto remitiría, por ejemplo, a esos escritores clásicos que lo hacían así, de esta manera. Cogían su máquina de escribir y empezaban a teclear ahí. Em, Eso tiene cierta complicación. Luego, cuando haces el tránsito, en el primer término, cuando hicimos clases de informática a finales de los años 90, con esos ordenadores que empezaban a entrar en el ámbito del colegio, nos enseñaron, aunque ya estaba terminando, otros ya habían hecho ese tránsito. Por ejemplo, el primer ordenador que pude ver personal en casa fue o el padre de un compañero de clase, de Xavier Martínez. El padre era profesor de química inorgánica en la Universidad del País Vasco. Tenía el ordenador para hacer sus elementos y sus figuraciones con esos dibujos que hemos visto, por ejemplo, en aquel momento, comienzos de los años 90, en algunas películas de estas, con la figuración de cómo eran bueno, esos gráficos. Y los pude ver en el ordenador de su casa, que vivían aquí en el barrio, antes de tener una nueva hija y salir más allá de Ollareche, en dirección hacia la hoy estación de metro de Biezabal. En aquella vicisitud, hacer un documento de Word en MS2. Sí, para muchos de vosotros no sabréis que es MS2 como elemento de programación, y había un documento de Word en cuyo título no podías poner más de 8 caracteres, con lo cual también eso tenía que ser imaginativo a la hora de poner algo identificativo que pudieras recordar con elementos acrónimos a la hora de bueno, pues saber qué documento era, para no estar abriendo todos, vamos, un coñazo. Con lo cual tenía su nivel de dificultad. Estamos hablando de lo que eran los disquetes, cuáles eran las capacidades a la hora de poder hacer tránsito, el tema de que los ordenadores pudieran estar desconectados de internet. Eso era lo más natural de todo, porque era tu ordenador y necesitabas un instrumento para coger el archivo, que no pudiera ser muy grande, evidentemente, y trasladarlo a otro ordenador, con lo cual sería ese el caso. Así que ciertamente era otra época, era otro momento, era otra configuración de estos ordenadores, que cierto es que transmiten algo que ya he comentado alguna vez respecto de la mentalidad, de la forma de actuar en sociedad, por ejemplo, en el mundo occidental respecto del mundo oriental, por ejemplo, en los años 70-80, en la configuración en el marco de Estados Unidos o de la Unión Soviética, en donde este ordenador personal tenía una configuración en el mundo occidental a la hora del individualismo, y en un mundo colectivista tenía una configuración en la que separaba al individuo de la colectividad y por lo tanto era un posible foco de tensiones, lo cual en ese libro Software versus Hardware de un francés, que tardé bastante en volver a conectar porque aquí tiene un comentario ese libro. Bueno, pues habla de estas vicisitudes del tema informático en ese periodo histórico del final de la Guerra Fría y su impacto respecto del tema tecnológico, industrial, científico, técnico. Cuando vamos a lo personal, un ordenador llegó, el primero, a pesar de que luego hubo ciertas cosas que resultaron, bueno, pues excedentes respecto de esta. Podríamos hablar de la equivalente española de la Karen estadounidense, a pesar de que la Karen sería más bien conservadora y la Charo en España sería más de centro izquierda o de izquierda plus plus, a la hora de la configuración de esa Charo que no sabe de nada, pero
sabe de todo porque se mete en todos los fregados. Una Charo, que tengo la razón bastante evidente de conocer, tendríamos esa vicisitud en la que me acabó diciendo que esto de funciona mal es porque tienes el ordenador muy petado, porque alguien habló de la saturación de algo dentro del ordenador y a ella pues le dio por decir, vale, pues esto, y en uno de esos ordenadores empecé a quitar cosas, y claro, cuando quitas programas que son sustanciales, pues el ordenador se va a tomar por culo. Así de sencillo. Es decir, cuando haces caso a gente que no tiene ni puñetera idea, pues entonces tú eres el que sales cagado. Y esa otra persona se queda exactamente igual. Con lo cual, estas cosas hay que tener un poquito de cabeza y de sentido común. Los ordenadores fueron el paso posterior a la compra de una máquina de escribir, que fue el uso de este elemento, a pesar de que luego, claro, a la hora de sacar estos posibles textos, era complicado a la hora de la impresión. Era bastante costoso, a la par de que pudiera hacerse en casa, en donde en principio era tan costoso el elemento impresora como el elemento tinta. Luego, los precios se han desplomado y es más costosa la tinta que el elemento impresora. Casi te la regalan con los, bueno, los, vamos, es algo bastante interesante respecto del elemento tecnológico, ya sean los tocadiscos en su momento, luego los casetes, el tema de los CDs, el tema del VHS, antes el Betamax, y otras tecnologías que no han tenido una prosperidad y han desaparecido con el paso del tiempo, los Laserdisc y todo aquello. Aquí tenemos un presupuesto en microcomputer, en Bobis, SA, Microcomputer SA, en donde, bueno, pues nos encontramos con un elemento que puede ser interesante como elemento referencial, debido a que no hay un dato que sea revelador ni nada. Bueno, pues ciertamente en el ámbito personal, revelador, me refiero, pero están elementos que pueden ser valorativos para que vosotros podáis comparar respecto de qué capacitaciones han tenido posteriormente ordenadores, porque estamos hablando de hace 30 años, 30. Porque estamos hablando de una factura de exactamente del 21 del 21 de diciembre de 1996 en Bobis, tu tienda de informática. Y en ese Bobis nos encontramos con lo siguiente, con un presupuesto de probablemente un regalo de olenchero para cierta persona o para casa. En cualquier caso, un presupuesto que incluye lo siguiente. Podemos ir a la factura o podemos ir a este presupuesto. Seguramente lo interesante sería ir primero al presupuesto y luego a la factura. Aquí tenemos el presupuesto. Ponéis teléfono que ponía 94, no estaba todavía, pero era el 421132. Como teléfono. Eso no suena mucho a teléfono. Pero bueno. High Screen, una mini torre, que había la posibilidad de poner Sky Torre o Sky Case o portátil. También había la posibilidad de poner un portátil. En aquel momento, 1996, como las películas, lo más moderno, lo más sachipiruli. Luego tenemos un procesador que podía ser de 4 posibilidades. Tenemos un Pentium 120, un Pentium 133, tenemos un Pentium 166, un Pentium 200. En mini torre tenemos check, tenemos Pentium 133 check, y tenemos aquí, resulta curioso, disco duro. ¿Qué tenía de disco duro? De disco duro total, teníamos de 850 megas, de 1,2 gigas, de 1,6 gigas o de 2 gigas. Un ordenador de capacidad de 1,2 gigas. En aquel momento era la bomba, era la leche, teniendo en cuenta, como decía, esos
discos pequeñitos, a pesar de que los que vemos, por ejemplo, en juegos de guerra eran los discos más grandes. Luego hay la versión más pequeña. Luego tendríamos la evolución respecto de esas cajas para CDs que tenían unos 700 y pico megas para introducir en esos CDs. Pero, sinceramente, esto remite a que ahora, por ejemplo, una película puede tener básicamente esta situación de peso. Una sola película, un solo documento de vídeo. Seguro que, por ejemplo, cuando termine de grabar este vídeo, tenga más del doble de peso de toda la capacidad de este ordenador en su conjunto, de todo. Es decir, solamente este vídeo va a ser el doble de pesado, o puede que incluso el triple, de la capacidad de este ordenador de hace 30 años. Memoria RAM, 16 megas. 16 megas de memoria RAM, Edo. Y la disponibilidad luego de accesorios como el tema del teclado con Indus o Indus Windows 95, Cherry Win 95, Skywin 95, es decir, estamos hablando de que este ordenador tendría Windows 95 como elemento operativo. Monitor que tendría habría respecto de una incorporación de 12.500 al elegir en el caso de ser de 15 pulgadas LE Digital, ¿eh? Y se eligió el 14 pulgadas LNI. Vamos a la siguiente columna, en donde el software OM, en donde habría varios packs posibles, en donde se incorporaban un medio que sería más 7000, que habría el pack 1, el pack 3, el pack 2 estaría aquí, el pack 5 y el pack... lo cual resulta curioso, porque estaría el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. El pack 1 venía solamente con PC y 2. El pack 2 con MS2, Windows 3.11 y CorelDRAW 5. El pack 3 venía con Windows 95 y CorelDRAW 5. Lo cual indica que todavía se usaban ordenadores que solamente tuvieran MS2, es decir, que no incorporaban el Windows 95. El pack este incorporaba el Excel o el Word número 7 como extra, en donde era la mitad de la programación del tema del Microsoft, en donde se ponía un poquito más de pasta, o el pack 5, en donde se incorporaba también el Access, a la hora de estos elementos que luego pues podemos encontrar, por ejemplo, ahora en OpenOffice, que es el que yo uso, porque es bastante fácil de usar y además luego en cada uno de ellos puede transmitirlo a un documento PDF, que es fácil de enviar. Luego venimos con los accesorios, vemos con tarjeta de sonido, con 16 bits, un CD-ROM, ya tenía esa caja de CD-ROM y un kit multimedia de esto de aquí. Con una impresora Hewlett Packard de 690 de cola y observaciones Starofridge 3.1. Fuera lo que fuera ese Starofridge. Bobis te da más. Aquí podemos ver lo que venía respecto de esta situación, donde decía que Bobis es la cadena número 1 de informática en Europa y la cuarta marca en número de ordenadores vendidos, con más de 800 tiendas, 2 millones de unidades vendidas y 20 años de experiencia a su servicio. Estamos hablando de 1996. Su presencia en 11 países le confiere la garantía de solidez del mayor líder informático de distribución directa. Además, Bobis en España durante el año 95 fue el fabricante de mayor crecimiento, triplicando a su segundo competidor.
Producción propia. 2 centros de producción en Alemania y 1 en Austria, con una capacidad anual de 750.000 ordenadores, permiten ofrecer al cliente nuestros ordenadores a precios realmente competitivos con las mejores garantías de calidad. El gran secreto de Bobis reside la utilización de componentes estándar de las máximas garantías, de tal forma que el cliente podrá utilizar para sus futuras ampliaciones cualquier componente del mercado sin tener que recurrir a los costosos recambios de otras grandes marcas de ordenadores. La calidad en Bobis no es una frase gratuita, realizada con palabrería, sino refrendada por normativas aplicadas en todos los centros de producción, cumpliendo la normativa ISO 9001, TV y CERT. Soliciten nuestro certificado en cualquier tienda Bobis. Los ordenadores superan controles de calidad antes de llegar al usuario final, lo que garantiza que usted adquiere un producto de máxima calidad. Profesionales de informática. Somos especialistas y nos dedicamos en exclusiva a y para la informática. Si quiere obtener una buena calidad de servicio, recurra exclusivamente a comercios de informática para adquirir sus productos. El servicio postventa es de vital importancia. Por favor, no compre su ordenador en cualquier comercio. El intrusismo profesional perjudica al sector y por consiguiente al cliente. Garantía. Cualquier producto adquirido en una tienda Bobis lleva implícito una garantía como mínimo de 1 año que podrá hacerse efectiva en cualquiera de las 700 tiendas en toda Europa. Ciertos productos pueden tener garantías superiores. Precios. Nuestros catálogos detallan siempre los precios con y sin IVA. Esté atento cuando compare nuestros productos y precios. Software. Todos nuestros ordenadores incorporan de serie y en virtud de acuerdos estratégicos con los principales fabricantes de software del mundo programas informáticos de primera línea, como pueden ser Microsoft Windows 95, Word, Excel y CorelDRAW, cuyo valor de mercado conjunto supera las 80.000 pesetas, y que solo Bobis le puede ofrecer en serie en sus máquinas preinstalado con licencia, soporte y garantía de fabricante. Rechace el software pirata que le dan con su ordenador. No tendrá garantías de funcionamiento o protección de virus. El software ilegal está perseguido por ley y con los recientes cambios de legislación son numerosas las tiendas de informática que están siendo penalizadas o incluso clausuradas por incluir esos ordenadores software pirata. Puede encontrar que la tienda donde adquirió su equipo sea cerrada por orden judicial. Exija que el software que lleve su ordenador sea reflejado en la factura. Es su garantía de que todo funcionará correctamente. ¿Dónde tenían tiendas? Podemos visualizar Madrid, Barcelona, Bilbao, donde Alameda Recalde 74. Alameda Recalde 74. Y luego está también en otras localidades: Sabadell, Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Castellón, Madrid, San Sebastián, en Avenida Zumaya, en San Sebastián, Salamanca, Valencia y otras localidades. Ahí podemos encontrar dónde estaban. Ordenadores Indus Sky Mini, página 1, con código Bobis macro, código proveedores NE, Rev, el 5 de septiembre del 96. Sería probablemente la consulta antes de la compra efectiva el día 21 de diciembre de este año 96. Resulta curioso, porque entre medias falleció Tite. Ficha técnica: ordenador de sobremesa, formato mini torre, medidas 39 alto, 22 ancho, 47 de fondo, fácil clic, apertura de cajas sin tornillos, quick release, sistema de conexión de tarjetas sin destornillador, EcoKey, sistema de ahorro del 80% de la energía con tecla EcoKey en las pausas de trabajo, puerto serie frontal, 2 bahías de 5 1/4 frontales, y una de 3,5 para periféricos internos de lectura y o grabación. Ahí tenemos ciertamente esto respecto de estos, los discos, estos de aquí, y el tema del CD. El CD aquí y aquí todavía esto. Resulta curioso porque ahora los ordenadores de serie ya no traen ni esto y casi que tampoco esto. ¿Quién utiliza discos de 3,5? Ni siquiera CDs
incluso DVDs. Casi hasta está siendo objeto de obsolescencia los pendrives e incluso las memorias externas. Es algo alucinante cómo va la velocidad de la industria. Luego también traía un botón de reset para reiniciación del equipo y displays luminosos, indicadores de estado de HD, FDD y Power. Ahí tenemos claramente ese dibujo de cómo era ese ordenador. El hardware, pues placa madre PA2005, CPUs animadas, Pentium Intel, P75, P100, P120, P133, P150 y 200 MHz. Memoria caché interna de 16 KB. Memoria caché externa de 256 KB Burst Pipeline RAM. 3 slots de 16 bits ISA libres. 4 slots PCI de 32 bits, uno ocupado por VGA. 16 megas de RAM Edo ampliables a 512 megas. Aún no están disponibles los SIMMS de 128 megas. Puertos, 2 puertos serie 16550 UART y un paralelo EPP-ECP. Un flash BIOS, fabricante AWART actualizable con disquete P&P. Sistema de vídeo XVGA de 1 mega de memoria de vídeo con resolución máxima de 1280 x 1024 con 16 colores. Colores máximos 16 millones a 640 x 480. Disco duro de 1,2 gigas. Controladora de ID PCI local bus doble canal. Soporta 4 dispositivos IDE. Soporta PIQ3 y PIQ4 y modo DMA2. Soporta SIR Serial Infrared. Opcional USB, Universal Serial Bus. Nuevo puerto serie de altas prestaciones que soporta hasta 63 dispositivos y plug and play. Disquetera de 3,5 de los discos estos de 1,44 megabytes. Teclado High Screen Indus expandido castellano, 105 teclas con 3 con funciones específicas para Windows 95. Y el ratón High Screen compatible con Microsoft de 3 botones y una garantía de 1 año, mano de obra y piezas. Esta era la propuesta de oferta. Y luego nos encontramos aquí con el documento de compra, que sería así de largo, así de largo, en donde nos encontraríamos con lo siguiente. Bobis, tu tienda de informática, Juan Carlos Pérez, Banco del Comercio, Algorta. Factura del día 21 del 12 de 1996. Artículo Sky MIDI. Bueno, aquí técnicamente viene el precio en todos, pero pone al final el precio efectivo de lo que es en la página siguiente, el total. Nos encontramos con Sky MIDI FDD S788, el System MW9X, el System PC MSAPP, el CPU P133 MHZ más Cool más Fan, 2 SIM 8MB, 72 pin OP E260NS, un VGA, un MB, PCI 64 bit, un HS Mouse Pro DUK FEI, es decir, que era Pro para ser usado en Alemania, Reino Unido, FE, España, Italia. Recordemos que en algún momento había zonificación respecto de este elemento de uso. Incluso luego en otras tecnologías. Un HD de 3,5 barra 5,25, 1275. Y aquí todo lo demás que podemos visualizar casi mejor que le echéis un vistazo. Podéis
darle pausa, echarle un vistazo y ver todo lo que trae respecto de ese Windows 95, el Word 7.0 con CD y manual, el CorelDRAW 5.0 con manual y multi con CD y todo esto. CD, ¿eh? El Soundquarter 16 bits, CD-ROM y todo esto. Y el tema de Indus, un mini torre con un año de garantía, Skycase y Sky Tower 3 años con Pubilbo SL, que sería la franquiciada de Bobis, de Bobis, con lo que podemos ver a continuación, que sería esto, ¿eh? En donde habría el speaker, con el jet y el printed cable. Y aquí estaría el precio completo para ese día 21 de diciembre de 1996. Un precio total de 248.200 pesetas. Que se distribuirían respecto de aquí abajo. Estarían las condiciones con ese IVA que se incorporaría para ese precio inicial neto de 213.965 para ese precio total bruto de 248.200 pesetas. Aquí las condiciones, pagado y con Pubilbo en esa Alameda Recalde 74 en Bilbao. Detrás nos podemos encontrar con algunas condiciones respecto de validez, formalización del contrato, precios, garantía, el fuero, software y aceptación, donde pone que la firma del cliente en el pedido supondrá la plena aceptación de las presentes condiciones en venta, suministro y sujeción a la misma. Aquí visualizamos, ¿no? Podéis, si queréis pagar, el tema, pagar no, porque esto ya se pagó hace 30 años, a la hora de que supone esta garantía y este elemento. Esto fue probablemente uno de los primeros ordenadores que estuvieron por el barrio, y este fue el primer ordenador de un servidor, por supuesto desconectado de internet, pero con estos dispositivos para, en principio, poder trabajar en cosas relacionadas con el estudio, sustituyendo a la anterior máquina de escribir a la hora de procesamiento de textos y la perspectiva posterior respecto de tal vez al de 4 años la iniciación de los estudios en el marco de la universidad, lo cual me lleva también a otra reflexión curiosa, porque en aquel momento, en los años 90, fueron los últimos momentos de las grandes enciclopedias que se pudieran comprar. Me compraron una enciclopedia que creo que sigue estando por ahí, todavía en casa, y que en cierta medida luego fue superada precisamente con cosas como esta, donde la Encarta venía con elementos que luego posteriormente a través de internet han sido elementos que podemos haber consultado. Luego llegaría Wikipedia y luego ha llegado primero Google como marco de referencia a la hora de la búsqueda. Supongo que pocos utilizan Google Academy. Y ahora más utilizan la inteligencia artificial como un super Google, donde hacer consultas acerca de lo que puede uno utilizar. Hace 30 años este era el soporte donde se podían buscar las cosas respecto de esta herramienta. ¿Cómo lo veis 30 años después? Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.